Bueno, señoras y señores, ¿será cuestión de percepción o será realidad el incremento de la violencia en Guatemala? ¿Qué opina Julio Talamonti? Vamos contigo, Talamonti, buenas tardes. Andri, muy buena tarde, qué gusto de saludarte a ti. Por supuesto, qué gusto de saludarle a usted allá también en casa. A ver, es una cuestión relativa, pero que la vamos a desnudar tal y como es. Si vemos los índices de criminalidad del año 2020, que podrían ser, digamos, que de los más recientes, obviamente, porque es el año que recién terminó y que tenemos todos los meses, violencia homicida bajó, pero tiene una explicación. Obviamente hubo meses y hubo una situación de encierro del país. Los robos digamos, a vivienda, los robos a los particulares bajaron y hasta las extorsiones, al menos en los negocios, de alguna manera bajaron. Pero, por ejemplo, el año pasado, 2020, nos dice la estadística que aumentó el tema de la violencia intrafamiliar, particularmente la violencia contra la mujer y la violencia homicida en contra de ella. Ahora, si ya nos pasamos al 2021, señoras y señores, esto ya no se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, la percepción desnuda la verdadera realidad de la seguridad en Guatemala. Somos considerados, Andri, Carías, y fíjense televidentes, por Naciones Unidas como un país en estado de guerra. ¿Por qué? Porque tenemos a veces más de 20 personas muertas diariamente por violencia homicida. Entonces ya solo con eso partimos de un mal precedente. Talamonti, entonces, para, digamos, responder el planteamiento, sí, es percepción, pero también es realidad, ¿no es cierto? O sea, porque la seguridad puede ser a veces que la realidad sea otra y la percepción otra, pero aquí las dos van de la mano, los dos conceptos, ¿no? Los dos conceptos van de la mano y es más, Andri, en Guatemala sí podemos hacer realidad aquella premisa de que muchas veces la realidad supera literalmente la ficción con las situaciones que pasan. Es decir, vemos un incremento de violencia homicida, como estamos viendo ahí en pantalla, sobre todo que se ha incrementado en el tema del desprecio de la violencia y la hazaña en contra de las mujeres. Vemos como también el tema de la extorsión ha ido en aumento en este año 2021. Vemos como también los índices de robo de vehículos, contrario a descender, van en aumento, y vemos como los delitos en contra del patrimonio, es decir, los robos, los hurtos, pues también van subiendo. Y ojo, sin contar con una situación, el tema de los plagios y secuestros, contrario a disminuir, como que se han avivado nuevamente. Quiere decir que pasó lo que decíamos el año pasado. Después de esta situación de la pandemia, pues todos estos índices delictivos se van a ir para arriba. En contraposición, Andy, perdona, lo que reportan las autoridades oficialmente son descensos, pero yo creo que esto no es la realidad. Talamonti, estoy viendo acá en el internet mientras tú hablabas y llevándote ahí pues la secuencia de lo que decías, los países más violentos de América Latina. Es algo difícil, ¿no? Porque Jamaica, 46.5% por cada 100,000 habitantes. Claro, esto hablo de asesinatos. Claro. Pero vean ustedes, Venezuela, 45.6%, que también es altamente violento. Honduras, 37.6%, al igual que Guatemala. Estamos en tercer lugar, incluso superamos ya a todos, ¿no? Solo Venezuela y Jamaica nos tienen por delante. Talamonti, eso es una cosa de locos, ¿no? Que, Andri, que tampoco es que sean grandes referentes, ¿no? Porque Venezuela es un estado fallido. No, y Jamaica no, tampoco. Así es. Haití todavía estamos adelante de Haití en números rojos, ¿no? En algunas cosas al menos, ¿verdad, Andri? Tienes tu razón. Qué difícil, Talamonti. Y mira, es difícil, Andri. El tema, por ejemplo, de Honduras, que tú mencionabas. Lo que pasa es de que Honduras, El Salvador y Guatemala manejan unos índices de criminalidad que son de los más altos, obviamente en Centroamérica, pero también de toda Latinoamérica. A ver, si lo ponemos en este contexto, Guatemala es la verdadera joya de Centroamérica por su riqueza cultural, su riqueza idiomática, su riqueza natural, su riqueza de todo tipo de situaciones. Pero cuando vamos a las cifras, resulta ser que es el país que más ha estado perdiendo, por ejemplo, en el tema del turismo. ¿Por qué? 3 son los factores fundamentales, por ejemplo, para hacer turismo: tener dinero, tener tiempo y seguridad. O sea, ya desde ahí tenemos otro indicador. Talamonti, ¿cómo se cambia la realidad de la seguridad en Guatemala? Intuyo, pero no sé, que primero deberíamos cambiar la percepción. Cuando la percepción cambie, entonces la realidad puede cambiar. O es al revés, Talamonti. Tú me explicas. Andri, lo has dicho de muy buena manera. Si partimos de la base
que la seguridad en primera instancia es percepción, y yo creo que para ninguno es extraño el hecho de que los guatemaltecos en la percepción nos sintamos inseguros, hasta por las situaciones que aquí hemos analizado, ¿no? De autodepuración de la PNC, que uno dice, bueno, entonces ¿en quién puedo confiar en nuestro país en materia de seguridad? Primero tiene que cambiar esa percepción, y esa percepción cambia con acciones de seguridad que sean visibles, ver patrullajes, ver en todos lados esta situación de la presencia policial, de la presencia probablemente en algunos casos del patrullaje combinado en las áreas más conflictivas, ver la percepción de que se están siguiendo las denuncias para después proceder a las investigaciones penales y procesales y llevar ante un juez competente a los delincuentes, ver cómo se disminuyen los índices, por ejemplo, de criminalidad, en este caso, por ejemplo, la extorsión, pero aquí al contrario vemos cómo esto aumenta. Entonces, claro, y realmente ni percepción ni realidad, ni percepción ni realidad. Es terrible. Talamonte, cuando nos vamos a los números fríos, probablemente de percepción, no de realidad. Sí. Hablamos de que, por ejemplo, la zona 18, Villanueva, Tierra Nueva, Chinautra, todo esto ha sido la percepción que son zonas rojas, pero no es la realidad. Pregunta. No es la realidad, porque la realidad es que está en todo la violencia, y a veces ponemos un cliché y un puntito ahí sobre. Ponemos un tabú. Claro, y no es cierto, ¿verdad? Probablemente hasta la zona 18 sea una de las más seguras hoy día, ¿no? Y que nada más le quedó la percepción errónea. No vamos a negar, obviamente, que lugares, por ejemplo, algunas colonias y sitios de zona 18 presentan la anomia que hemos hablado acá. No vamos a decir que Misco, que Villanueva no tiene ciertos lugares, ciertos asentamientos y zonas rojas donde también, o sea, es terrible. Pero es que, a ver, Andri, cuando vamos, por ejemplo, delito por delito. Por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, es decir, los robos, los hurtos, cuestiones de celulares, de computadores, nos vamos a la zona 1, nos vamos a la zona 9, nos vamos a la zona 10, nos vamos a la zona 15. Entonces, ojo que ahí hay falsos clichés, falsas percepciones, ¿verdad? Y lo que tú estás diciendo, Talamonte, son las zonas que aparentemente son las más tranquilas y sanas de Guatemala. Estás hablando de zona 15, zona 10, zona 9. Talamonte, y es donde más ocurre robos de vehículos, robos de celulares, asesinatos, motoladrones. La misma Roosevelt. Allí, ¿no? Exactamente. Entonces, aquellas otras zonas que aparentaban por la percepción ser rojas, como que ahora están equiparándose con todo Guatemala. ¿Qué podemos hacer para esto, Talamonte? A ver, yo creo que aquí tenemos que tener bien clara una situación, Andri, es decir, Guatemala necesita, y ya lo hemos dicho en una y mil ocasiones, necesita como responder como primera sociedad, como Estado, al tema de seguridad. Seguridad para que haya una percepción y una realidad de que realmente se está haciendo algo. ¿Eso qué significa? Rápido, control del sistema penitenciario, complejísimo. Mejora en el tema de la Policía Nacional Civil, mejora en las estrategias de seguridad, policía y ejército. Tenemos que poner la mayor cantidad de hombres y mujeres trabajando para seguridad ya, de manera inmediata. Poner fuerzas de seguridad específica contra la extorsión, contra el secuestro, contra los principales delitos que hay aquí. Y por supuesto tener un sistema de seguridad, Sistema Nacional de Seguridad, que más que una teoría sea una realidad. Y tener un sistema de justicia que pueda responder a estas cuestiones. Pero es que, Andri, no se mira realmente mucho fortalecimiento en este sentido. Y lo que tú has dicho es así. Talamonte, si tú tuvieras que poner el acento sobre el puntito de la I y poner el dedo en la llaga, como decimos más popularmente. Con mucho gusto. ¿Cuál sería el punto de partida para empezar a sanear Guatemala? ¿Qué institución o qué situación tendríamos que hacer para empezar? Para decir, bueno, este es el primer escalón y el más complicado en este cáncer de Guatemala. Creo, Andri, que tú y yo, junto con muchos televidentes, vamos a coincidir en esta situación. El punto más álgido hoy por hoy en materia de seguridad se llama sistema penitenciario. Primero, por el descontrol que hay en las cárceles. Segundo, por toda la alta corrupción que hay ahí. Tercero, porque desde ahí salen muchas órdenes de extorsión, muchas órdenes de asesinato y de otros hechos delictivos. Entonces, la reforma penitenciaria en primer lugar. Pero también, Andri, yo creo que esto se podría trabajar de una manera paralela a esa percepción. ¿Y cómo mejoramos la percepción? Teniendo de los 43,000 agentes policiales, reconcentrar la mayor cantidad de ellos que se puedan para sacarlos a las calles, para hacer esos patrullajes, para hacer esa situación del plan cuadrante que hemos hablado y, por supuesto, pedir la colaboración del ejército. Si estamos en una guerra, un conflicto asimétrico, que es un conflicto de cuarta generación, contra las maras, contra la delincuencia, contra las extorsiones, contra el sicariato, contra todo eso, necesitamos tener también a nuestros guerreros en materia de seguridad ahí en las calles protegiéndonos. Y Talamonte, para ir cadenciando el tema, mira lo que has dicho, impresionante, y yo cuando estaba escuchando estaba formulando ahí esta pregunta dime, Andri. en mi mente.
como todo es cuestión de percepción, hablando de seguridad, ¿Sí? La percepción que tenemos los guatemaltecos es que no se está haciendo nada. Se está haciendo muy poco. Probablemente estemos equivocados, probablemente sí se esté haciendo mucho, Talamonti, pero la percepción que tenemos que no se está haciendo nada. Ahora, ¿cómo se puede cambiar esa percepción para que los guatemaltecos sepamos que sí se está haciendo algo y que percibamos eso que se está haciendo? Yo creo que aquí hay dos estrategias básicas o fundamentales. El primero tiene que ser una estrategia real de lo que se va a hacer. Ya ahorita regreso a ello. Lo segundo es una estrategia comunicacional. Me decía alguien que en su oportunidad tenía... Exacto, Andri. Fíjate que alguien que tenía en su oportunidad en el sistema de justicia como jefe por muchos años me dijo, mire, Talamonti o Julio, como decía él, aquí lo importante, aparte de hacer las cosas, es cacarearlo, es decir, que la gente sepa que estamos haciendo y que está a su disposición este servicio de justicia, en aquel momento en justicia. Lo mismo hay que hacer en seguridad. Ahora bien, fuera de que eso sea algo que se pueda hablar, lo primero que tengo que hacer para poder hablar es decir, bueno, señoras y señores, hay un sistema nacional de seguridad, tenemos esta política nacional de seguridad, tenemos estos planes, estos programas, estos proyectos y estas líneas de acción. Número 1, estamos mejorando la policía en tal situación. Número 2, estamos mejorando los patrullajes. Número 3, estamos trabajando en prevención. Número 4, estamos trabajando en control del sistema penitenciario. Que sepamos. Excelente. Cuando la comunicación se mejora y se dice lo que se está haciendo, ahí es donde empieza a cambiar la percepción, ¿no es cierto? Talamonti, voy a decirte a ti y a todos los estimados televidentes, una de las premisas más grandes de la comunicación, de la ciencia de la comunicación. ¿Cuál es una de las premisas más grandes? Es esta. Yo la sé. Comunicación no es lo que yo diga. Sí. Comunicación es lo que usted comprende. O sea, es correcto. Talamonti, estamos hablando aquí con Talamonti. Comunicación no es lo que yo le diga a Talamonti. Comunicación es lo que él comprende que yo le dije. Es Por correcto. ejemplo, y para terminar, Talamonti, aquí por ejemplo, si yo te digo, Talamonti, me encontré 2 bolos en la Roosevelt que no me dejaban pasar. Bueno, 2 bolos en la Roosevelt. Mucha gente puede pensar, son 2 borrachos, pero quizá yo te hablaba de 2 bolos de boliche. Así es, puede ser. En la carretera que no me deja. Entonces, comunicación no es lo que yo diga, es lo que el otro entendió. Talamonti, la comunicación es clave para empezar a cambiar la percepción de seguridad en Guatemala. Y con esto concluye, Talamonti. Sí, Andri, la comunicación es esencial. Y yo lo que sugiero, fíjate, Andri, es volver al clasicismo en materia de seguridad pública. No es inventar el agua azucarada, sino que hacer lo que ha funcionado en otros momentos. Nos funcionó los patrullajes, por ejemplo, conjuntos policía y ejército. En Misco y en Villanueva nos funcionaron. Pero cuando se perdieron, se perdió el control. Entonces, esto nos lleva, Andri, al clásico ejemplo del plan de las ventanas rotas. Y recuperando pequeños territorios donde la presencia del Estado tiene que ser continua, constante y permanente para devolvérselo a los ciudadanos, pero mantener ese control, de manera que vayamos encerrando nosotros a los delincuentes y no a los delincuentes que nos tienen a nosotros presos literalmente en nuestras casas. Talamonti, no se diga más, qué excelente. Gracias, Andri, participación en este análisis y yo coincido totalmente contigo. Cuando empecemos a cambiar la comunicación de lo que se está haciendo, no de parte nuestra, sino de parte del gobierno, entonces empezar a cambiar la percepción. Cuando cambie la percepción, cambiará la seguridad. Palabras finales e invitación a tu programa, Talamonti. Claro que sí. Bueno, primero les recuerdo que esta noche, por favor, lo esperamos, ¿no? Ahí a las 9 de la noche, por acá, TN23, Sandy Monroy y su servidor en A la Medida, el análisis de la coyuntura nacional. Y segundo, tenemos que entender, ciudadanos y miembros de todo lo que es el gobierno en sí, ¿no? El Estado, que la seguridad es nuestra primera prioridad. Así que no entendamos que si vamos a invertir, por ejemplo, en la construcción de cárceles, es para beneficio de los privados de libertad. Entendamos que eso es para beneficio de nosotros mismos. Eso no es un gasto, es una inversión, y es una inversión necesaria, la primera que hay que hacer para volver a traer la seguridad y volver a traer el desarrollo a nuestro país. Como siempre, un honor, Andri. Igualmente, Talamonti, me encanta escuchar a este hombre en temas de seguridad porque realmente es un experto en la materia.